Déselo fuerte a Cristo, porque sigue la fiesta. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Pasa, hermano Viviano. Hermano Viviano Cruz. Amén. Señor. Amén. Nos va a convertir una palabra, hermano, y seguimos adelante. Te bendecimos, Señor. Amén. Dios bendiga, hermano. Amén. Sí, hermano. ¿El micrófono no sirve este? ¿Sí? ¿Sí sirve, hermano? Sí. ¿Usar este? ¿Quiere usar Yo este? digo que sí, hermano. Ándale, pues. ¿Está bien? Sí, hermano, seguro que sí. Voy a apagar esto. Cristo vive. Santo vive. Sí, gracias. Gracias. Sí, está bien, hermano. ¿Sí se oye bien? Sí. Está bien, está bien. Gracias, hermano. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial. Quiero que abran sus Biblias. Yo no sé cuántos hemos tomado en serio esta reunión, porque Dios dice que todo tiene su tiempo, y es el tiempo que vamos a dedicar para adorar, pero también para escuchar la palabra de Dios. Abran sus Biblias ahí en Salmo 90, número 90. Salmo número 90, porque el Salmo no tiene capítulos, tiene números. Salmo número 90, versículo 1, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios: Señor, bendito es Dios, amén. dice así la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio. Sí que detengo esto. Vuelvo a repetir. Dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieren los montes y formares la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos hijos de los hombres. Que Dios bendiga su palabra. Sentados, hermanos. Es bienaventurado el hombre que reconoce su pecado, pero también bienaventurado el hombre que reconoce al Dios verdadero. Moisés, el siervo de Dios, que sacó al pueblo de Israel, en todo su caminar reconoció a este Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, y no dejó ni un momento de poner su mente en otro lugar, solamente en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ojalá que cada uno de aquellos que hemos escuchado la palabra de Dios pongamos la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si cada uno de nosotros ponemos la mirada en Cristo, seguramente que vamos a caminar con rectitud todos los días de nuestra vida.
porque Cristo nunca nos va a fallar y nunca nos ha fallado los que hemos creído en Cristo. En los tiempos que ya pasaron, hace más de 2000 años, Cristo estuvo en este mundo, predicó su palabra, estuvo con sus discípulos, enseñó la buena de salvación, el evangelio. Muchos le creyeron y muchos no le creyeron. Muchos el Señor Jesús los sanó de muchas formas. Y bienaventurados aquellos que reconocieron a este Cristo verdadero. Él está en el cielo, hermanos, pero desde allá nos está mirando, desde allá conoce el corazón de cada ser humano. No importa quién sea, pero conoce el corazón. Y Dios quiere que escuchen su palabra. Vamos a hablar de aquel Cristo que lo traicionaron. Allí en Mateo 6, 26, vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús tuvo 12 discípulos. Esos 12 discípulos iba con ellos a predicar. El Señor Jesús siempre anduvo en la barca, dice, predicando su palabra. Encontró a hombres pescadores y los llamó. Hermanos, eran 12 discípulos. Y siempre, hermanos, en un grupo siempre pasa alguien traicionero. Vemos, hermanos, uno de ellos que era Judas. Judas, hermanos, traicionó a Jesús. Este hombre anduvo con Jesús, pero a fin de todo lo traicionó. Dice Mateo 26, versículo 14. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Y dice el versículo 15, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. El versículo 16 dice: y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Fue traicionero Judas. Por 30 piezas de plata vendió a su maestro. Dice, cuando los sacerdotes le dijeron que le iban a dar 30 piezas de plata con tal que entregara a Jesús. Dice 26, el versículo 26, 47 dice: mientras todavía hablaba, o sea, hablaba Jesús, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El versículo 48 dice: y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y dice el versículo 49:
Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Vemos, hermanos, con qué traición vendió a su maestro, con 30 piezas de plata. Vuelvo a repetir, dice el versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Dice Mateo 27, versículo 1, dice: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. El versículo dice: y le llevaron atado y le entregaron a Pilato, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Versículo 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Es lo que le aconteció. Judas vio que entregó a Jesús, dice, arrojó las 30 piezas de plata, salió y se fue y se ahorcó. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 27, 11 al 14, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Versículo 12 dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14 dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mateo 27, 22 dice: Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. El versículo 30 dice: y escupiéndole, tomaron la caña, le golpeaban en la cabeza. Versículo 31 dice: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermanos, el Señor Jesús fue crucificado. Sigue diciendo Mateo 27, 38, dice: entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Versículo 39 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Versículo 40 dice: diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Eso es lo que le decían. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar si es el rey.
desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. Vemos que se burlaban del Señor, hermanos. Y dice Lucas 23, versículo 39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición? Versículo 41 dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Versículo 42 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto os digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que la respuesta del Señor Jesús. Es dos hombres, dice la palabra de Dios, ladrones. Uno reconoció que era pecador, pero el otro no. Por eso se burlaba también. Y le dijo el otro, le dice: ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condición. Nosotros sí merecemos estando en esta condición, pero se refería a Jesús, pero ningún mal ha hecho. Dice: el versículo 44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió el Señor. Hermanos, tenemos a un Cristo que tiene poder. Tenemos a un Cristo que murió, hermanos. Pero tenemos a ese mismo Cristo que murió, ha resucitado. A los 3 días resucitó, dice la palabra de Dios. Ahora es necesario que reconozcan aquel Cristo que murió, aquel Cristo que fue crucificado. Ojalá que todos los que escuchan la palabra de Dios, así como aquel criminal reconoció que era pecador y que reconoció a Cristo, el único que no merecía ese castigo, le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando estés en tu reino. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, qué bendición recibió aquel hombre criminal. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios da la bendición a todo aquel que cree. Por eso Dios dice que Dios perdona hasta al más vil pecador, pero no lo perdona aquel que rehúsa, que rechaza a Cristo. Dios no lo perdona. Pero si se arrepiente el hombre, el ser humano se arrepiente, Dios le perdona. Entonces, hermanos, tenemos a este Cristo que resucitó, está en el cielo. Y Él quiere, hermanos, que cada uno de nosotros le creamos en Él, hermanos, porque Él es el único quien puede darnos la vida eterna, la salvación y el perdón de nuestros pecados. Hermanos, Él está en el cielo con su Padre. Por eso dice, hermanos, la palabra de Dios
allí por segunda vez este mensaje. Dice 1 Timoteo 1:15, dice: palabra y digna, palabra fiel. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y qué bueno aquel que reconoce que es pecador. Cristo lo va a bendecir. Dice en 1 Timoteo 2, versículo 3, dice: porque esto es bueno. Esto es bueno, hermanos. Esto es bueno, dice la palabra de Dios, y agradable delante de Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el versículo 4, el cual Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Esto es bueno, dice. Esto es bueno, dice Dios. Y agradable. Fíjense nomás, Dios le agrada, hermanos. Delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que se pierdan, hermanos, sino que todos procedan al arrepentimiento para tener un encuentro con Cristo. El hombre cuando uno le predica la palabra de Dios dice que ya tiene religión. La religión no salva, hermanos. La religión no salva. El ser humano puede tener 1000 religiones, pero si no tiene a Cristo, esa persona está perdida. Por eso es necesario, hermanos, porque Dios quiere, porque Dios le agrada, porque para Dios es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es necesario que todo ser humano, cuando Dios dice, habla del hombre, habla de todo ser humano, hombre o mujer, que todos se arrepientan. Porque si no se arrepienten, le va a pasar como el hombre que no reconoció su pecado. Si no se arrepiente, si no reconoce que es pecador, así como el hombre que estuvo en la cruz no reconoció su pecado, pero aquel otro le dijo, este no merece estar con nosotros, pero nosotros sí, dijo el otro malhechor. Y aquel que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, todo aquel que cree en Cristo, en ese momento, el que quiere aceptar a Cristo, en ese momento, Cristo le perdona y le da salvación y le da vida eterna. Por esa razón, hermanos, es bueno que el ser humano reconozca su pecado y que crea que hay un Dios, que hay un solo Dios, hermanos, y no hay otro como Él. Por eso Moisés, el siervo de Dios, dice, lo reconoció porque Él, Dios, hizo los cielos y la tierra desde el principio. Por esa razón, hermanos, estamos alabando y glorificando a nuestro Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Hemos creído en aquel Cristo que ha resucitado. Y San Juan 5:24 dice,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, sabemos que un día vamos a morir, porque esta vida que tenemos es temporal, esta vida es pasajera, pero la vida que Cristo da es una vida eterna. Ojalá que cada uno de los que oyen la palabra le crean a Dios, porque si no le creen, dice la palabra de Dios que hay dos lugares eternos. El infierno es un lugar eterno. El infierno no está preparado para nosotros los seres humanos, está preparado exclusivamente para el diablo y sus ángeles. Pero todo aquel que no quiere creer en Cristo, pues se va a ir allá en ese lugar. Pero los que quieren creer en Cristo, dice, van a estar con Cristo. Les va a dar vida eterna. Hermanos, yo siempre he dicho, la vida que tenemos ahorita, estamos hablando en 24 horas, estamos al hoyo. Pero dice, Cristo nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, una vida sin fin, que no tiene fin, hermanos. Pero esta vida que tenemos ahorita es pasajera. Ojalá que cada uno de nosotros, por eso Cristo cuando predicaba dice, el que tiene oídos, que oiga, que oiga. Porque, hermanos, muchos dicen, ya tienen religión. La religión no salva. El que salva es Cristo. Por esa razón, hermanos, hay uno que decía, yo no quiero aceptar a Cristo, yo no quiero. ¿Por qué? Porque dice, yo tengo muchos amigos. Muchos amigos. Hermanos, los que hemos creído en Cristo, tenemos mucho más amigos. Hermanos, yo vengo de México por una temporada. Pero, hermanos, yo sé que aquí alaban al Señor. Yo sé que Dios, si Dios permite, me voy a ir. Y si ya no nos vemos, allá en el cielo nos vamos a ver. Hermanos, por esa razón tenemos la completa seguridad de que vamos a estar con Cristo, hermanos. Y yo cuando le hablo a alguien que no quiere, hermanos, yo lo considero, porque yo era igual, no quería. Pero el día que llegó el tiempo, y me arrimé en un lugar donde alaban al Señor, y en ese lugar yo acepté a Cristo. Hace mucho tiempo. Cuando yo acepté a Cristo, ya tenía 21 años. Ahora que Dios me ha permitido tener 71 años, hermanos, estoy muy feliz. Y todo el tiempo de mi vida con Cristo, he tenido pruebas, luchas y tentaciones, pero Cristo ha estado siempre conmigo. Hermanos, cuando yo acepté a Cristo, yo ya sabía la palabra de Dios, pero me gustaba hacer otra cosa. Tenía un compromiso que quería cumplir. Por eso, aunque yo ya sabía que Cristo es el único, pero tenía un compromiso y quería salir con ese compromiso, pero Dios no permitió. Llegó el día que me acerqué a un templo. Me dijo un hermano que ya murió hace 3 semanas, un pastor. Dice, yo te invito al templo, y a mí me gusta tener mi palabra, quiero cumplir mi palabra desde hace tiempo, ahora más. Yo dije, hermano, yo primeramente Dios
estoy el día miércoles en un culto de oración. Y ese culto de oración pasó el hermano, dice, ¿estás listo? Sí, vamos. Me fui al templo y en esa noche acepté a Cristo. Desde ese entonces, hermanos, desde ese entonces yo le sirvo al Señor. Yo soy un miembro de la iglesia, hermanos, pero me gusta predicar la palabra. Espero que cada uno de ustedes, hermanos, los que han encontrado a Cristo, le sirvamos no por fuerza, sino de buena voluntad. ¿Por qué, hermanos? Y por agradecimiento, porque Él nos salvó, nos perdonó y ahora somos salvos. Espero, hermanos, el resto de este día, que Dios nos bendiga. Hermanos.